Bueno, bienvenidos entonces a esta cátedra de módulo de microeconomía, de economía empresa, microeconomía, ¿no? Es la misma. Mi nombre es Joel Hernández, vamos a estar entonces compartiendo durante este periodo académico esta cátedra. Vamos a estar teniendo algunos encuentros virtuales donde les estaré explicando básicamente eh, algunos puntos importantes de lo que es la materia, ¿no? Vamos a abrir un momentico la presentación. Vamos entonces a conversar un poco lo que es esta materia, básicamente microeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, también conocida como economía de la empresa o economía de empresas, básicamente vamos a estar abordando la perspectiva económica de los procesos económicos, valga la redundancia, que puede tener una organización o empresa, ¿no? Básicamente, vamos a remitirnos un poco a los que son los conceptos de la economía para llegar entonces al concepto de microeconomía, ¿ok? Eh, entonces decimos que, a ver, perdón, que la microeconomía, estoy tratando de aquí ¿ok? De la microeconomía, que la economía básicamente es la forma en que cómo la gente de alguna u otra forma resuelve sus problemas económicos. Esa es la definición que le estoy dando yo. En pantalla le aparece la economía es una materia muy cercana en la práctica a la mayoría de todos los ciudadanos. Todos no realizamos continuas actividades económicas y posiblemente estaremos de acuerdo con que la afirmación que una adecuada situación económica es fundamental para la vida de las personas, las empresas y las instituciones. Sin embargo, existe poca formación en materia económica, por lo cual es necesario la misma a niveles escolares, familiares y parroquiales. Un poco lo que les trato de decir, que el estudio de la economía es importante en cualquier ámbito de la vida. Eh, la vida de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos que habitan en nuestro planeta, de alguna u otra forma están insertos o siempre van a estar insertos, siempre van a estar relacionados con la economía y específicamente con el problema económico. ¿Y qué es el problema económico? Vamos a ir manejando un poquito las láminas. Básicamente, el problema económico es la forma con que el hombre resuelve sus necesidades económicas, ¿no? Hablando de que hay necesidades primarias, que son las básicas para cada uno de nosotros, como es comer, vestido, vivienda, educación, salud. Que necesidades secundarias, como puede ser cualquier bien o servicio relacionado a algún lujo o gusto, ¿no? De repente, qué sé yo, algún teléfono celular costoso o algún viaje de vacaciones a un lugar exótico, puede ser necesidades secundarias, ¿no? No son básicas para vivir, pero hacen falta, ¿no? Eso es en cuanto al concepto que les estoy dando de economía en general. Ahora bien, hay otros conceptos que me dice que es el estudio del modo en que los individuos y las sociedades deciden usar los recursos escasos. ¿Okay? Yo digo recursos más bien limitados, porque todos nosotros no tenemos cantidad de dinero o cantidad de recursos ilimitados, sencillamente lo tenemos limitado, todos tenemos alguna capacidad financiera limitada, algunos equipos, maquinarias, herramientas, viviendas limitadas. Entonces, ¿cómo vamos a usar esa capacidad limitada? Es como si tuviésemos una familia de 80 personas y vivimos en un apartamento de 2 habitaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar esos recursos? Mi recurso lo tengo, pero es limitado. No puedo albergar 80 personas en 2 habitaciones. Es un poco eso lo que trata de decir el estudio de la economía. Luego hablamos que la economía es la ciencia del comportamiento en gran medida, es el estudio de la forma en que la gente toma decisiones. La economía también es observar el mundo tal cual como es, implicaciones científicas, y la economía también dice, plantea el deber ser, implicaciones de política económica. Por eso llegamos al concepto entonces de economía como tal y decimos entonces que la economía tiene dos grandes ramas de estudio, dos grandes perspectivas, por llamarlo de alguna forma de estudio, como es la macroeconomía y como es la microeconomía. Ambas se estudian dentro de lo que se llama un sistema económico y todas, ambas estudian básicamente o se estudia a partir
de la producción o de la oferta de bienes y servicios que nos hacen falta para satisfacer determinadas necesidades. Un poco desglosando entonces los conceptos de lo que es la macroeconomía y lo que es la microeconomía, seguimos entonces generalizando para llegar a lo específico y todo lo relacionado con las variables macroeconómicas de un país, inflación, desempleo, tipo de cambio, Producto Interno Bruto, eso lo vamos a llamar agregados económicos. Eso es lo que estudia la macroeconomía. Remitiéndonos a lo que están viendo en pantalla, la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados macroeconómicos o los agregados económicos como tal. Entonces, cuando vemos la economía desde la perspectiva de los países, ¿okay? De los problemas económicos mundiales, en ese momento estamos hablando de macroeconomía. ¿Okay? Que de alguna u otra forma son problemas que tenemos que aprender a convivir con ellos, pero nosotros de nuestras casas, de nuestro sitio de trabajo, de nuestra posición, es poco lo que podemos hacer. ¿Okay? Sencillamente quizás hacer o cumplir con la cuota mínima de producción que me exige la empresa para que entonces haya un aumento en la producción general de la empresa y ese aumento en la producción general de la empresa sume en la producción general del sector económico en que la empresa está inserta y a su vez eso va a subir en la misma cuantía dentro del crecimiento económico del país. Entonces es como desde nuestro sitio de trabajo donde estamos sentados, como pudiéramos generarlas, pero no puedo hacer mayores controles ni mayores esfuerzos para evitar, ¿no? Son unas variables macroeconómicas que el país o los países pudiesen tener, ¿no? Son distintas las variables macroeconómicas que pueden haber, no sé yo, en la economía alemana como en la economía venezolana, ¿no? Son entornos macroeconómicos distintos. Luego entramos a hablar entonces de lo que es la microeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar los recursos limitados a las distintas posibilidades. Entonces, cuando ya entramos a hablar de la economía en la empresa, de cómo está la economía, por llamarlo de esa forma, cómo está la situación económica de la empresa en la cual laboramos y cómo esa empresa en la cual laboramos puede influir en la situación económica que puede haber en mi casa, ahí estamos hablando de factores microeconómicos. Factores microeconómicos que, desde el punto de vista microeconómico, algunos pudiésemos estarlo eh, controlando o manejando y otros por ser una consecuencia de la situación macroeconómica del país, de las variables macroeconómicas, es poco lo que pudiésemos hacer, pero básicamente es esa diferencia, ¿no? Ya vamos a ver una diferencia más interesante, que es esta que les comento aquí, para que tengan una visión más amplia de lo que les acabo de decir. Desde el punto de vista de la macroeconomía, que estamos hablando este lado del cuadro, cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando del Producto Interno Bruto, de la inflación, del desempleo, de la balanza de pagos, básicamente la balanza de pagos entendiéndose como la diferencia entre las importaciones y exportaciones, de deuda pública, de deuda privada, de déficit público, de tasa de desempleo, entre otras muchas variables que normalmente son las que escuchamos en televisión, en radio o en el tercer entorno económico habitual que tenemos, son variables macroeconómicas. Ahora bien, ¿cuáles son las variables microeconómicas que son las que nos competen en esta cátedra y pudiésemos estar estudiando en esta cátedra? Bueno, básicamente la producción de una empresa, el endeudamiento o deuda que pudiese tener la misma, los gastos que puede haber en una empresa, los consumos de cada uno de nosotros, de nuestra familia, en nuestros hogares, los salarios de cada uno de nosotros, en nuestra familia, ¿okay? Las preferencias o lo que marca el consumo de un bien o un servicio específico, un color, una marca, un diseño, un sitio, ¿okay? Preferencia al consumidor, a pesar de que pueden haber dos sitios
de similares características, yo prefiero ir a un cine que voy a ver la misma película que en otro cine, pero prefiero un cine con respecto a otro, ¿no? Pues estamos hablando de preferencias de un consumidor. Preferencias y gustos de un consumidor, también los gustos tienen que ver con un factor bien interesante, que lo vamos a estar viendo también en las próximas clases, que es la moda. A veces no es lo más bonito, ni es lo más llamativo, ni es lo más moderno, pero quizás puede ser lo que esté de moda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gusto del consumidor, también implica esa palabra, ese término, que lo denominamos moda. También dentro de lo que es microeconomía, hablamos del ahorro personal que cada uno de nosotros podemos tener y va a ser aquel dinero que podemos tener una vez que hemos cubierto nuestras etapas de consumo inmediato, cubrir nuestras necesidades, agua, qué sé yo, necesidades de alimentación, de vivienda, de comida, de agua, de servicios públicos, etcétera. Cuando hemos cubierto todos esos consumos mensuales que como personas tenemos necesidad de ellos en cualquier sistema económico y nos queda dinero, ahí es donde entonces hablamos de un ahorro personal. De la versión que podamos tener para hacer inversiones o para hacer o para tomar riesgos desde el punto de vista de los negocios, también son factores o características propias de lo que es la microeconomía. Ahora bien, los sectores económicos básicamente son tres, ¿ok? Y estos sectores económicos, desde el punto de vista del sector, es lo que vamos a estudiar como microeconomía. Estos sectores económicos lo vemos en esta, digamos, pirámide, por llamarlo de alguna forma, que existe el sector primario, el secundario y el terciario, donde el primario básicamente es la punta de la economía, que es donde vamos a conseguir la industria como tal, materia prima, la agricultura, el petróleo, los minerales, etcétera, lo denominamos sector primario. Cuando hablamos del sector secundario, estamos hablando de ese sector en el cual se transforma ese tipo de bien o servicio a un producto final, por ejemplo, donde transformamos el petróleo a gasolina o aceite. Eso es un sector secundario y ya cuando ese petróleo lo hayamos transformado a esa gasolina o a ese aceite, estamos hablando de un bien que ya podemos consumir. Entonces, ese sector secundario es básicamente el sector industrial. Industrial porque se procesa o se transforma o se convierte esa materia prima en productos intermedios o finales para el consumidor final. Y cuando hablamos de ese sector terciario, estamos hablando de ese sector de la economía, donde básicamente se vende todo lo que producen las industrias en el comercio. Estamos hablando de los grandes centros comerciales, de los grandes restaurantes, del comercio en general. Ya estaremos hablando de un sector terciario, que lo llaman el sector comercial o del sector de servicios como tal. Todos estos sectores, de alguna u otra forma, uno de los sectores en cada un grado, entre otras cosas. Continuamos con esta idea y en la economía existe lo que se llama el sistema económico y aquí se llama también lo que se llama el flujo circular de la economía, donde básicamente podemos ver que desde el punto de vista de las empresas, que es el protagonista principal de lo que estudia la microeconomía, las empresas se dedican a la producción de bienes y servicios y contratan factores de producción. O sea, ¿cuáles son los factores de producción? La mano de obra que aporta a las familias y los espacios físicos que puede también aportar la familia a través de compras o de alquiler de esos espacios físicos para la producción de bienes y servicios. Mientras que la familia, como por eso es que se llama flujo circular, compran y consumen bienes y servicios y son propietarias y vendedoras de los factores de bienes y servicios, que básicamente lo que venden las empresas y compran las familias, y el mercado de factores productivos, que básicamente es el dinero que le pagan las empresas a la familia y con el cual las familias compran esos bienes y servicios. Entonces se hace ese flujo circular de la economía donde yo como trabajador trabajo en una empresa, esa empresa produce bienes y servicios, la empresa me paga un dinero por trabajar en la misma, yo para ese dinero se lo devuelvo a la empresa en forma de un consumo de esos bienes y servicios que sirve
para la satisfacción de las necesidades que pudiese estar teniendo. Dentro de la microeconomía, entonces, hablamos, ya lo dije en la primera lámina, la microeconomía que también estudia la economía de la empresa, también se puede llamar indistintamente economía de empresa. Normalmente se utilizan las dos denominaciones para esta área del conocimiento económico, microeconomía o economía de empresa. Básicamente se basa en la producción de qué? De bienes o producción de servicios. Una producción de servicios, por lo que estamos haciendo ahorita, una universidad ofrece un servicio, un hospital ofrece un servicio, y la producción de bienes, pues podemos producir camisas, podemos producir computadoras, televisores, pantalones, alimentos, etc. ¿Okay? Entonces la producción de bienes o servicios. Desde el punto de vista de la microeconomía, todo se desprende, por eso es que es importante conversar lo que conversé hace unos minutos, todo se desprende a partir de lo que es la variable macroeconómica. A través, las variables macroeconómicas se tratan de controlar a través de políticas monetarias y cambiarias, ¿okay? Políticas monetarias, cambiarias y fiscales, que estas de alguna u otra forma pueden influir en la economía de la empresa. Por ejemplo, si el gobierno decide cobrar más impuestos, esas son políticas fiscales, se va a ver afectada la economía de la empresa o la microeconomía. Si el gobierno decide devaluar el bolívar con respecto al dólar, pues se va a ver afectada la economía de la empresa. Si el bolívar decide, si el gobierno decide liberar el tipo de cambio, pues entonces se va a ver afectada directamente la economía de las empresas. Por eso es que entonces todas las variables macroeconómicas influyen directamente en las variables microeconómicas y específicamente en la situación específica de las empresas o, como he dicho ya en varias oportunidades, en la economía de las empresas. Pero en sí, ¿qué es la microeconomía o la economía de empresa? Yo en la lámina le estoy colocando economía de empresa, pero ya sabemos que puedo utilizar indistintamente las dos denominaciones. Fíjense que en el título digo economía de empresas y en el desarrollo de la idea le digo microeconomía, porque son eh, eh, terminologías iguales, ¿no? Y ya lo hemos dicho, la microeconomía es una rama de la economía que estudia las funciones, los criterios o los objetivos de la actividad empresarial. Analiza algo que es esencial en los sistemas económicos de la mayoría de los países del mundo, como es la empresa. Esta no es más que un conjunto, la empresa, no es más que un conjunto ordenado de factores productivos que crea cadenas de valor en la elaboración de bienes y servicios. Estos además deben satisfacer la necesidad de los clientes que demandan a través del mercado. ¿Okay? Toda empresa surge para satisfacer alguna necesidad. Por eso hay que analizar y estudiar todo lo relacionado con la empresa, la forma de encontrar los procesos económicos a través de la contabilidad, que es una forma de, una rama de conocimiento que está íntimamente ligado a la microeconomía, los análisis de mercado a través de estadística y modelos matemáticos, y también, obviamente, a través del marketing, conocer el comportamiento del consumidor y utilizando psicología, como es el caso de la moda, o la sociología, como es el caso de la discriminación o diferenciación de los estratos sociales, ¿no? De los más altos a los más bajos, de los más altos pudieran estar haciendo actividades muy específicas hoy día, como está de moda, pueden estar pensando en ir a jugar pádel hoy en la tarde, y los más bajos pueden estar pensando que van a cenar porque no tienen eh, los medios suficientes para cubrir su alimentación diaria, ¿no? Un poco lo que trata de estudiar desde el punto de vista de la sociología. ¿Qué está relacionado con la microeconomía o con la economía de empresa? Básicamente distintas áreas. La primera es la dirección empresarial. ¿Okay? Cuando hablamos de dirección empresarial, en ella se tiene en cuenta tanto la dirección general como las diferentes direcciones subordinadas como la estrategia, la financiera, lo comercial y los recursos humanos, que son las cuatro grandes áreas de la economía, de la microeconomía. Luego hablamos de la administración por objetivos. En este caso no se nos enseña a planificar, necesitamos saber qué objetivo primario auxiliar a largo plazo o a corto plazo tiene fijada o pensado la empresa realizar.
Y es esencial porque en los negocios la improvisación es una mala consejera, entonces siempre es importante tener esa planificación. Para todo el que, como desde el punto de vista de la microeconomía, es importantísimo planificar. Cuando hablamos del punto de vista del consumidor, un poco lo que ya les he comentado en la lámina anterior, se utiliza la psicología, la sociología para analizar el comportamiento humano y se relaciona con la dirección comercial, que también incluye todo lo que es el marketing. Y hoy día estamos hablando de que esta carrera de marketing, las redes sociales le dieron una importancia, un recibimiento bastante importante a la redundancia, ¿no? Y cuando hablamos también finalmente de economía de empresa o de microeconomía, estamos hablando en general de la economía, entendida desde el punto de vista micro y macro, que es lo que le he venido diciendo en estos minutos. Y por eso que es importante, que es lo que vamos a estudiar en las próximas semanas, los conceptos de oferta y demanda y el equilibrio del mercado, y también vamos a estar estudiando los costos y la producción de una empresa como tal, ¿no? Y hemos hablado mucho de empresa, pero ¿qué es una empresa? No les voy a leer mucho de ese concepto, sencillamente vamos a conversarlo. Básicamente una empresa, eh, una unión de un visionario que tiene o que capta una necesidad, un entorno específico y junta tres grandes factores. Una producción, primero, cuatro grandes factores. Primero, la visión que tuvo, por ejemplo, qué sé yo, un visionario de vender empanadas, por poner un ejemplo muy cotidiano, frente al IESI. ¿Okay? Bueno, ahí vio el negocio. Luego entonces busca un espacio físico que es donde va a vender su mercancía o su producción, busca personas que trabajen, que es el otro factor, entonces, y finalmente busca las maquinarias, equipos, herramientas para poder eh, producir esas empanadas, que es el ejemplo que les estoy dando. Entonces, cuando tienes una visión y logras juntar tierra, trabajo, capital para la producción de ese bien o servicio, de esa idea que tuviste, ahí estamos hablando de lo que es una empresa como tal. ¿Okay? Voy a leerle sencillamente la última línea. Me dice: es una institución que contrata recursos productivos, lo que les acabo de decir: tierra, trabajo y capital. Tierra es el espacio físico, trabajo las personas que van a trabajar en el mismo, y capital son todos los equipos, maquinarias, herramientas y dinero con que se cuenta para poder producir esos bienes o ese servicio. Y los organiza para producir y vender esos bienes o esos servicios, que es un poco lo que les acabo de comentar. ¿Para qué se crea una empresa? Obviamente, característica no, común dentro de un enfoque económico, una empresa se forma, en primera instancia, un enfoque más, digamos, altruista, es satisfacer una necesidad. Yo voy a satisfacer la necesidad de la gente que le gusta comer empanada, por seguir el mismo ejemplo. Pero básicamente no lo voy a hacer de gratis, lo voy a hacer para tener un beneficio económico. Entonces, el objetivo de la empresa es maximizar los beneficios económicos de los socios, los emprendedores, obviamente al mínimo costo posible, tratando de que la producción sea, o los costos de producción sean lo más bajos posible, de manera de poder obtener mayor rendimiento. Mientras más bajos sean mis costos y más alto sea mi precio, probablemente tenga una rentabilidad o un rendimiento mucho mejor, mucho más rentable, mucho más perdurable en el tiempo. Pero ¿qué es la producción? Básicamente la producción es esa relación entre el producto de una empresa y la cantidad de factores de producción empleados para obtener ese producto, referido a una unidad de tiempo. Básicamente, cuando hablamos de la producción de una empresa, estamos hablando de la cantidad de ese bien o ese servicio que se puede hacer en una semana con tres personas y dos máquinas. ¿Okay? Entonces, ahí les estoy tratando de explicar es la relación entre el producto de una empresa y la cantidad de factores. Entonces, cuántas, qué sé yo, carteras de cuero puedo hacer en una semana teniendo solamente una máquina y dos obreros. ¿Okay? Ahí estoy haciendo esa relación. ¿Okay? Es la relación entre el producto de una empresa y la cantidad de factores de producción empleados para la producción de ese producto referida a una unidad de tiempo. La producción la puedo medir en unidades, hago 100.000 carteras, o en unidades físicas o en unidades monetarias. 100.000 carteras son 100.000 carteras. Ah, pero cada cartera la vendo en 2 bolívares, entonces si ya son 100.000 carteras, a 2 bolívares son 200.000 bolívares. ¿Okay?
Entonces la producción la puedo medir en como 200.000 bolívares o como 100.000 carteras. ¿Okay? Se puede medir en unidades físicas o unidades monetarias. Como tal. Las empresas las podemos clasificar de muchas clasificaciones que hay. Esto es una básicamente tomada en ventas anuales, sucursales y capital social, entre otras cosas, como la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa y la microempresa. Empezamos de abajo hacia arriba. La microempresa básicamente es una empresa de una persona, por llamarlo de alguna forma, de una o dos personas que producen o venden un servicio y que son vendidos precisamente en un lugar probablemente donde viva la persona o la persona se trasladará hacia donde está el cliente. Y no hay mayor proceso productivo, no hay mayores socios, no hay mayor expansión. ¿Okay? Una microempresa. Entonces, ese ejemplo que he venido colocando hace dos láminas atrás, una persona que vende empanadas probablemente sea un microempresario. ¿Okay? Una persona que venda bolsos o carteras o cualquier otro producto hecho a mano en una plaza, ¿okay? Probablemente sea un microempresario. Ahora bien, cuando hablamos de pequeña, mediana y gran empresa, sí tenemos algún tipo de clasificación un poco mejor definida. ¿Okay? Y cuando hablamos de esa mejor definida, entonces vamos a verla a continuación. Cuando hablamos de microempresa, estamos hablando de pequeña empresa, me dan unas características aquí bien interesantes, ¿no? Me dice que la pequeña empresa suele contar con un número entre 6 y 20 trabajadores. La inversión es de origen nacional, es dirigida por sus socios propietarios, generalmente no pertenece a grupos económicos nacionales o extranjeros, y su mercado no sobrepasa los límites de la región. En el caso de la mayoría que estudian aquí, que van a estar en San Cristóbal, en el estado de Táchira, probablemente esa empresa que solamente esté en el estado de Táchira y que sea pequeña, o sea, que tengamos una sola oficina, probablemente sea una pequeña empresa. ¿Okay? Luego lo podemos hablar de lo que es la mediana empresa. La mediana empresa me dice puede tener entre 21 y 100 trabajadores. Estas medianas empresas son manejadas por sus socios, generalmente familias, ¿okay? O relacionados en otros negocios, o sea, son una familia o son socios que tienen varios negocios y no pertenecen a grupos económicos extranjeros. ¿Okay? Entonces, en una mediana empresa tendremos que ubicar algún ejemplo en su acontecer diario y podemos entonces tenerla como ejemplo, ¿no? Quizás la ponga entonces como una especie de dinámica a continuación de la clase para que lo podamos ver. Y una gran empresa, perdón, una gran empresa es una empresa formalmente constituida, capaz de emplear a más de 100 personas con capital suficiente para su operación, suele invertir fuertemente en equipos y tecnología, suele atender, fíjense bien, suele atender mercados de carácter nacional e internacional. Generalmente sus acciones se cotizan en los mercados de valores, con lo que es común tener inversión extranjera y suele tener contacto y acceso continuo al financiamiento bancario. Entonces, cuando hablamos aquí en Venezuela de una empresa polar o de un banco provincial o de un banco mercantil, estamos hablando de grandes empresas. Cuando hablamos en el mundo de un McDonald's, de una Coca-Cola, de un Apple, de un Microsoft, de un HP, de una ExxonMobil, de una Shell, de una Ford, de una Chevrolet, estamos hablando de grandes empresas, lo que llamamos también corporaciones. ¿Okay? Grandes empresas también pueden ser lo que llamamos corporaciones. ¿Okay? Le voy a estar colocando dentro de las actividades de este corte algún tipo de actividad relacionada con él. ¿Okay? Entonces, ya para ir terminando, vamos a estar hablando de lo que son las economías de las empresas desde el punto de vista de los mercados, y este es un tema que lo vamos a tocar en el segundo corte, sencillamente se lo voy a dejar mencionado a continuación. Estamos hablando de que existe oferta y demanda. ¿Okay? ¿Quién es la oferta? Todas las empresarias, aquí te lo dice los empresarios oferentes son los que
producen bienes y servicios para venderlos en el mercado. Eso constituye la oferta. Y los que compran esos bienes o servicios, son los consumidores o demandantes. Ambos forman lo que se llama el mercado, ¿ok? O los mercados. Y los mercados a su vez van a tener unas características bien interesantes, que es lo que vamos entonces a estar abriendo el segundo corte, esta clasificación como tal. Entonces, un poco más o un poco menos, vimos lo que era el concepto de microeconomía, las características de la microeconomía, lo que es el flujo circular de la economía, vimos un poco lo que es las empresas, los tipos de empresas, los objetivos de una empresa, la maximización de los beneficios, la minimización de los costos, entre otras cosas. Entonces, a partir de este momento, les saldrá en su aula virtual una actividad relacionada con lo que hemos conversado hoy. Yo les voy a dejar algunos links de algún tipo de material que pueda subir en la página o en el aula virtual para que ustedes lo consulten, pero es importante entonces que tengan en cuenta este material que hemos conversado el día de hoy. Nos podemos estar contactando, comunicándonos a través de la mensajería interna del aula virtual. Con gusto estaré pendiente de sus dudas, comentarios, sugerencias u observaciones que quieran tener en el momento que así ustedes lo necesiten. Entonces, vamos a estar pendientes para la próxima encuentro y bueno, que pasen una feliz tarde. Hasta luego.